Señor es bueno, el Señor es fiel y Él es maravilloso. El Señor, ¿verdad? Me ha ministrado en este proceso que he tenido de que nosotros como pueblo del Señor debemos andar en el Espíritu, hermano. Y en medio de la adoración sentí de parte así del Señor, así como Jesús, ¿verdad? Jesús como hombre, se hizo como uno de nosotros en su naturaleza. Pero qué hermoso, qué precioso que Jesús pasó, ¿verdad? Pasó el tiempo que pasó aquí en la tierra como uno de nosotros y Él, ¿verdad? Lo pasó ¿para qué? Para darnos una nueva creación. Aleluya. Para darnos una nueva creación, hermano. Porque la vieja creación, ¿verdad? Que Dios nos dio y también lo recibí así en medio de la adoración, esa administración de parte de nuestro Dios. La primera creación, ¿verdad? La adámica, se corrompió y Dios nos dio una nueva oportunidad y esa oportunidad nos la da a través de su Hijo Jesucristo y nos da una nueva creación. Aleluya. Qué hermoso, qué precioso es la presencia de nuestro Dios. Y podía también sentir cómo el Señor en los diferentes ángulos que estamos nosotras, en diferentes sitios de la tierra, cómo la gloria, la chequina de Jehová sentía así ese fluir en el espíritu de su pueblo entregado voluntariamente. Y cómo el Señor se deleitaba. Sentía así el deleite de nuestro Dios. Cómo el Señor declara en su palabra que nuestro espíritu se une a su espíritu y somos uno con Él. Aleluya. Y en esa unidad del espíritu, Dios se regocija, porque Él fue que nos lo dio, nos ha dado esta nueva creación. Así que vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Y conocemos mucho, ¿verdad?, de esta palabra, pero así el Señor ha querido, ¿verdad?, que comparta con ustedes en esta mañana hermosa que Dios nos ha regalado. Y es el andar en el Espíritu. Y fue cuando Nicodemo, ¿verdad?, tuvo ese encuentro con Jesús y empezaron esa conversación. Juan capítulo 3, verso 1, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí podemos ver, mis hermanos, que Nicodemo lo entendió, ¿verdad? Algo natural. No entendió lo que Jesús le estaba diciendo, que era él mismo que iba a dar ese nuevo nacimiento, que solamente a través de él, del Mesías, era que él podía obtener ese nacimiento. Él pensaba que era algo natural, que él era viejo, ¿verdad? Pero nosotros, mis hermanos, tenemos esa nueva naturaleza por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces Jesús en el verso 5 le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bendito sea el Señor. Y aquí, ¿verdad? Jesús se lo dice.
la respuesta que él estaba buscando, como yo siendo viejo voy a entrar otra vez. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, ahí se queda. Como decía la hermana ahorita, que estando, ¿verdad? Esta vieja naturaleza, las arrugas y las cosas, pero eso se va desgastando, pero el interior, la nueva creación se va renovando de día en día. Hoy, 18 de julio, se está renovando a través de su espíritu nuestro ser interior, la nueva creación. Aleluya. Un espíritu es, como dijo el Señor, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, porque Dios es espíritu. Nuestro Dios es espíritu, aleluya. Y solo en el espíritu podemos conocerlo. Solo en el espíritu podemos conocer más de él. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios ya no tiene, el carne y sangre no heredan el reino de Dios. Solo la nueva creación, lo nacido de nuevo, somos lo que heredamos el reino del Señor. Y le dice el Señor, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no sabemos, Dios no tiene, ¿verdad? En diferentes lugares y nos lleva para acá porque somos nacidos del Espíritu. Nuestra vida depende del Señor, no depende de nosotros. A veces los hermanos, ¿verdad? Cuando faltamos a la congregación, en un ejemplo, en medio de la situación que yo he vivido, he faltado. Y yo le digo, no importa, porque yo estoy en el Señor. Y el Señor sabe todo, todo es con propósito. Y este tiempo fue para el Señor renovar y darme a entender más allá de lo que Él nos enseña, que nosotros debemos andar en el Espíritu. No importa el lugar, hermano. Nosotros somos del Señor. Si estamos en nuestras casas, somos de Él. Si estamos en el trabajo, somos de Él. Si estamos en la calle, en la tienda, donde quiera que estemos, debemos andar en la nueva creación, ¿verdad? Esa nueva creación tiene que verse porque Él es el que está en nosotros, para su honra y su gloria, ¿verdad? Porque Él es la vida. Él nos ha dado esta vida y nadie más nos la ha podido dar. Como decía la canción, Él es precioso. Él es precioso para mí. Si Él es precioso para mí, yo no puedo dejarme llevar de mi carne, porque es la lucha, ¿verdad? La lucha que vamos a ver más adelante, otros versículos, ¿verdad? Pero el Espíritu siempre, el Espíritu está dispuesto, hermano. El Espíritu está dispuesto a que andemos en el Espíritu. Amén. En la nueva creación. Bendito sea el Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere la celestial? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y aquí podemos ver cómo el Señor le está declarando y le está diciendo, mira Nicodemo, yo estoy aquí, pero yo estoy allá arriba. Yo ando en el Espíritu. Yo ando haciendo la voluntad de Dios, de mi Padre. Y eso es lo que el Señor anhela, que nosotros andemos en el Espíritu, que nos dejemos guiar, que susurrar. El Señor nos susurra, tenemos oídos espirituales, hermano. Tenemos, ¿verdad? Esa creación, como tenemos una creación natural, tenemos oído, tenemos boca, tenemos olfato, tenemos ojos, todas esas partes están en el hombre interior. Solamente debemos hacer caso a lo que el Espíritu nos dice, nos enseña.
y nos hace ver, ¿verdad?, que Él no quiere mostrar las cosas celestiales, lo que es de Él, su gloria, su hermosura, su belleza. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios ande en el Espíritu. Porque todo aquí va a pasar, todo lo terrenal pasa, hermano. Si no, ¿verdad? Dios quiere que nosotros andemos nos ocupemos de las cosas naturales, pero teniendo nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos esa nueva creación en nosotros y el Señor lo confirma en Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4, verso 22. Efesios 4, verso 22, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito sea el Señor. Y aquí el apóstol Pablo le está refiriendo a esta iglesia y el Señor hoy nos lo está diciendo. Ya la pasada manera de vivir, ¿verdad? Ya hay que despojarse, ¿verdad? Que está viciada conforme a estos deseos engañosos. ¿Cuáles deseos engañosos, hermano? Tenemos que tener cuenta en eso. ¿Por qué? Porque el vicio, ¿verdad? No solamente es el vicio de cosas como de vicio de droga, de alcohol. Puede hacerse vicio aún de la televisión. Puede hacerse vicio aún de los afanes de la tierra, de los quehaceres en la casa. Especialmente nosotras las mujeres, ¿verdad? Podemos afanarnos mucho, preocuparnos mucho. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, no estoy diciendo que nos descuidemos, pero la primicia, como decía la canción, esas primicias al Señor de mañana, buscar su presencia. Como ovejas que somos, naturalmente las ovejas, ¿verdad? Siempre están comiendo las ovejas. Y nosotros como ovejas de Dios siempre tenemos que estar comiendo. Si estás en un ejemplo, lo que hacer, tratemos, hermano, de ponerme un audífono, escuchar música, alabar al Señor, o escuchar una prédica de hermanos, ¿verdad? De la misma prédica que se están transmitiendo por YouTube, así por el ministerio de Manantial de Vida, o si tiene otro hermano, ¿verdad?, de que pueda oír, comer. También comer leyendo la palabra. Debemos renovarnos. Nuestra mente debe estar renovada, debe estar alimentada. ¿Por qué? Porque ahí está la lucha y ahí está la victoria, mis hermanos. Cuando no nos dejamos llevar de los vicios que nos quieren arropar. Cada uno sabe en qué área de sus vidas, ¿verdad? En su entorno, que quiera arropar su vida y que no deja que usted coma del Señor, que ande en el Espíritu, porque Dios quiere que nosotros, así como dice aquí, nosotros tenemos discernimiento. La nueva creación tiene discernimiento, tiene entendimiento, tiene sabiduría. Todo eso está en la nueva creación, hermano. Y solamente el Señor quiere que oigamos su voz y que podamos aprender, porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y debemos renovarnos de día en día. Un ejemplo, ¿verdad? Ya ayer pasó, hoy es un nuevo día. Esta renovación es de día en día y debe estar continuamente en nosotros.
alimentándonos, andando en el Espíritu, vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Amén. Porque ese hombre interior se manifiesta y se une al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Colosenses 3, dice la palabra. Colosenses 3, verso 9 al 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Nuevamente, el apóstol Pablo, podemos ver en todas sus cartas que habla de ese viejo hombre, que nos despojemos, ¿verdad? Y que nos vistamos, revestidos del nuevo. Hay, así como, ¿verdad? Nacemos, vamos creciendo naturalmente, así también vamos creciendo ese hombre interior, se va renovando, se va llenando del Señor, como dice aquí la palabra, revestido del nuevo, el cual, qué precioso, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, el que lo creó fue Dios. Esa nueva creación fue Dios que nos la dio a cada uno de nosotros, aleluya. Y es un privilegio, hermano. Es una nueva oportunidad y eso era lo que recibía en medio de la adoración. Dios nos dio una oportunidad. Fallamos a Dios, ¿verdad? Adán falló, cayó, pero nos dio una nueva oportunidad. Nos dio una nueva creación. Y esa nueva creación, dice la palabra aquí, que es la imagen del que lo creó. Aleluya. Es la imagen que lo creó y se va renovando. Algo que se renueva es que va en ese aumento, aleluya, del conocimiento pleno. Aleluya. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo, hermano. Y esa es la convicción que debemos caminar de día en día. Darle ese lugar a ese hombre interior. Bendito sea el Señor. También vamos a mirar dice la palabra en 1 Corintios 3, que Pablo también habla aquí, verso 17. Los conocemos todos, ¿verdad? Y dice la palabra, 1 Corintios 3, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué hermoso. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Cómo debemos actuar? De acuerdo al Espíritu. De acuerdo al Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Santo eres, Jehová. Pero también en el capítulo 6, verso 17, que lo mencioné ahorita, vamos a leerlo. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es un espíritu con él. Esa unión, unido, somos una sola carne con él. Aleluya. Estamos unidos, así como el matrimonio está unido, esa unión matrimonial, son uno, así somos uno con el Señor. Y es un privilegio. ¿Y qué debo hacer? Hacer caso al Espíritu Santo. Hacerle caso a la nueva creación que me susurra al oído, que me habla, que debo preguntarle qué debo hacer, cómo debo contestar, no darle rienda suelta a mi carne, como vamos a ver en Romanos, que en realidad fue ahí donde Dios empezó a hablarme, ¿verdad? En Romanos 8, ¿verdad? Que es viviendo en el Espíritu.
El título lo dice todo, viviendo en el Espíritu. Porque si podemos mirar, Pablo, ¿verdad? Dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo? ¿Quién puede librarme? Solamente Jesucristo pudo hacer esa obra poderosa en nosotros. Solo Él lo hizo por nosotros y clavó nuestros pecados en la cruz. Ya nosotros no estamos andando en el pecado. Ya Cristo lo hizo por nosotros, aleluya. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí lo declara todo. Ya no hay condenación para nosotros, hermanos. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Y nosotros lo que debemos es andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Sabe? Porque la carne siempre quiere hacer de la suya, pero el Espíritu anhela lo de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de esta ley del pecado. Aleluya. Nadie pudo cumplir la ley. Ningún hombre pudo cumplir la ley. Todos los hombres fallaron. Desde Adán, todos fallaron. Nadie pudo cumplir la ley. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él solamente nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Aleluya. En semejanza de carne de pecado, Dios mandó a su Hijo. Aleluya. ¿Para qué? Para condenar el pecado en la carne. Para que Él cumpliera ese hecho de que la carne, aleluya, Él podía vencer ese pecado. En nada falló, todo fue tentado, pero nada falló. ¿Por qué? Porque Él vino a andar en el Espíritu. Jesús andaba en el Espíritu, andaba en la voluntad del Padre. Él vino a cumplir, como dice el verso 4, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A través de Jesús, a través de Él que habita en nosotros, la nueva creación que Él nos ha dado, ya nosotros no andamos conforme a esta carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso, qué precioso es nuestro Dios, qué maravilloso. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Se preocupan los afanes, qué voy a hacer, qué esto, que viven conforme, tú sabes. Y todo, hermano, en esta tierra. Y esa canción también me ministró mucho la parte donde la hermana decía de que este mundo, ¿verdad? Va quitando su brillo, su belleza, ¿verdad? Y es verdad, cada día nosotras podemos darnos cuenta en nuestro diario vivir, ¿verdad? Se va a la tienda y se compra, pero eso es nada. Se va a disfrutar en, vamos a decir, un resort o en un compartir, pero es nada. Pero cuando estamos en su presencia, en su deleite, aleluya, ¿verdad? Ahorita no nos queríamos salir. Por eso siempre menciono, ¿verdad? Cuando Pedro se quería quedar ahí, en medio de esa transfiguración, ¿verdad? En esa gloriosa presencia. Aleluya, estamos en su presencia, Él está aquí con nosotras, ¿verdad? Él está en medio de nosotros, precioso, ¿verdad? Pero aún más allá de cuando estamos así en esa plenitud de adoración, aunque adoración también, como siempre digo, mi actuar, mi conducirme en la vida es adoración al Señor. Mi proceder, porque puede ser rutina, ¿verdad? Yo puedo ir a la congregación
y hacer algo mecánico, ir allá y muy lindo, como yo le decía, compartía con un hermano. Todo el mundo, la congregación unido, todos somos santos, todo es muy precioso. Pero la verdadera adoración es cuando tú estás en tu casa, en medio de tu familia, de que Jesús vive en ti y de que tú estás dando testimonio de Él, de que esa nueva creación en la que está dominando tu vida, el Espíritu es que te está guiando, ¿verdad? Que cuando tú estás en la calle, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, donde quiera que tú andes, que sea el Señor, ¿verdad? Y eso es adoración a nuestro Dios. Pero el Señor nos enseña, ¿verdad? Que nosotros, dice que lo que piensa en las cosas de la carne, ¿verdad? Dice la palabra, que solamente piensan en eso, en el afán de obtener más y más. Y eso es algo muy peligroso porque daña las vidas, separa de Dios, porque se vuelve un ídolo. Y eso Dios no le agrada, la idolatría, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, como dice aquí la palabra, pero que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa, en servirle a Dios, en predicar, en anunciar, que el Espíritu nos susurre, que tengo que ir a visitar a mi hermano, que tengo que ir a hacerle una llamada a mi hermano. Eso es el Espíritu que lo pone, porque el amor nos une, ¿verdad? Nos une el amor del Señor y es algo hermoso. Y son cosas que solamente son del Espíritu, no son de la carne. En nosotros nada bueno sale. Solo lo que sale de nosotros es en la nueva creación de Dios. Y tenemos que tenerlo bien claro esa parte, porque nada bueno sale de nosotros los hombres, la vieja naturaleza que está viciada, dice la palabra. Aleluya. Pero Cristo nos ha dado una nueva naturaleza, la que andemos en el Espíritu, conforme al Espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Es vida y paz, el ocuparse del Espíritu. A veces, ¿verdad? Viene la lucha que tenemos. Hubo un momento que en medio de esta situación que he vivido, vino un poco de perturbación a mi vida, pero ¿qué pasó? Señor, gracias. Dice la palabra que por todo demos gracias. Señor, yo te alabo en medio de mi quebranto, como dice la canción. Y así, y viene esa paz y me arropó, ¿verdad? Y quedé tranquila. Y así estaba, así como preocupada, también pensando también que quería compartir con ustedes. Y decía, Señor, eh, tú eres mi guía, tú eres el que va a confirmar si yo voy a compartir con mis hermanos o no. Incluso me había salido de la casa y el viernes fue que salí, fui a la congregación. Fue precioso, su presencia fue hermosa ya con los hermanos, ¿verdad? Pero me hizo un poco de daño, tosí mucho y me dio mucho dolor de cabeza, pero nada, el Señor tomó control de la situación. Y le quiero decir esta parte para que el Señor, el Espíritu es vida y paz. Nos da paz en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la situación. Él trae la respuesta. Él trae la guianza. Ahí, con tus hijos, con tus nietos, con todo lo que acontece alrededor tuyo, el Espíritu trae vida, trae paz en medio de la situación que nosotros tenemos. Si dejamos que sea el Espíritu el que guíe nuestras vidas. Pero si le damos lugar a la carne, ¿verdad? Porque lo dice aquí, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué pasa? Es muerte, ¿por qué? Porque me lleva a fallarle a mi Dios. Porque no es a nadie que yo le fallo, es a Dios. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es al Señor que le fallamos. Porque podemos aparentar, ¿verdad? Y que, muy santo aquí estoy muy santa delante de mis hermanas. Pero cuando yo no estoy con mis hermanos, Él está mirando mi vida. Él habita en mí y dice la palabra que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin.
hasta el fin de esta tierra, ¿verdad? Porque sabemos que en Él tenemos la eternidad. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, no podemos ocuparnos, ¿verdad? De la carne porque es muerte. Pero el ocuparnos del Espíritu trae vida. Trae vida, la vida de Dios, la vida del Señor, la vida, y trae paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nada en esta tierra puede dar, ¿verdad? Solamente Jesús es la paz. Él es el príncipe de paz. Él es nuestra guianza, aleluya. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden, no se puede sujetar, nuestra carne no se puede sujetar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si andamos según esta vieja naturaleza, no podemos agradar a nuestro Señor. Y ese debe ser nuestro anhelo, agradarle a Él. Agradar al que lo entregó todo por nosotros, al que envió a su Hijo, ¿verdad? Para que Él cumpliese, para que Él pagase el precio por nosotros, aleluya. Entonces, no podemos darle lugar a este viejo hombre que siempre quiere darse su deleite. Si usted piensa que está muy, ahora, hermano, hay, ¿verdad? En la televisión, lo que es de series que se ven en la televisión, pueden hacer adicto a la gente, la televisión, en cuanto a las series que se ven. Y hay que tener mucho cuidado. Y a nuestros hijos tenemos que enseñarles que no se dejen llevar esa serie, porque eso da como una seguidilla. Eso da seguidilla, porque eso es de la carne, ¿verdad? Es el alimento de la carne. Y no es que no puedan ver algo, ¿verdad? En la televisión. Se puede ver, pero hay que tener precaución, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, si tú piensas que ya tiene 1 hora o 2 horas, no le dé lugar. Escucha la voz del espíritu, porque el espíritu nos susurra. Cuando nosotros estamos más allá del tiempo que amerita estar en ocuparse en cosas que no le agradan a Dios, debemos tener cuidado en esa parte, hermano. Se lo quiero decir porque eso está haciendo mucho daño. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero lo tenemos. Tenemos el Espíritu del Señor. Su iglesia tiene el Espíritu del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Aleluya. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu nuestro está vivo, esa nueva creación está vivo. Pero el cuerpo, a la verdad, está muerto. Entonces, le hablamos, es la lucha, ¿verdad? Una lucha constante, bendito sea el Señor, para vivir para Dios, para vivir para el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Vivificará. Da vida en abundancia. Ya Jesús dice aquí, ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, aleluya, nos ha levantado a nosotros, nos vivifica, nos da vida, nos renueva de día en día. Así que si escucha la voz de Dios, muchos años, como al principio de que el Señor me haya llamado, que Él haya venido a mi vida, el Señor me
me ministró en cuanto a lo que es vivir en el Espíritu. Y él me decía, aún si debo apagar la estufa, si el Espíritu me mueve a apagar la estufa, si estoy cocinando, debo escuchar la voz del Espíritu y apagarla y oír qué es lo que el Señor me quiere decir. Sea adorarle, sea a leer su palabra, a comer de él. Porque como le decía al principio, somos ovejas y la oveja naturalmente come, no para de comer. Así nosotros debemos estar comiendo de Dios. Aleluya. Perdón, hermano. El Señor es bueno, el Señor es fiel, hermano. Y el Espíritu mora en vosotros. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne, aleluya, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso miramos a algunos hermanos que están decaídos, que están así, porque andan conforme a la carne, hermano, y no andan conforme al Espíritu. Y hay muerte a veces, hay muerte espiritual, y el Espíritu anhela y le susurra al oído, pero se deja llevar de los afanes de esto, de lo otro, y no alimenta el Espíritu, como dice aquí la palabra. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Es una declaración que el apóstol Pablo está hablando a través del Espíritu. Vamos a morir, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a vivir, para Dios. Vamos a vivir para Él. Bendito sea el Señor. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu. Aleluya. Lo declara aquí la palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aleluya. Abba Padre, clamamos. Él es nuestro Padre, nuestro papá. En esa intimidad con Él podemos decirle, tú eres mi Padre, tú eres mi papá, aleluya. Y podemos adorarlo, bendecirlo, aleluya. Porque no estamos en esclavitud. No importa quién esté delante de nosotros. A veces nos preocupamos porque el que está delante de nosotros y esa es la carne. Y a veces ni levantamos las manos para nuestro Dios porque me están mirando y esto. No, estamos en la libertad del Espíritu. Levantemos nuestras manos para Él, adorémosle, demos testimonio, démosle lugar, demos la palabra a quien el Señor nos presente a nuestro alrededor, a quien el Señor nos ponga. Ese dice la palabra que nosotros somos testigos primeramente en Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Jerusalén es tu casa, en Samaria, tus vecinos, tus más cercanos, los que van a otros sitios, hasta los confines de la tierra. Debemos ser testigos del Señor. No podemos. Tenemos que quitar todos esos complejos, todos esos temores. Ya no estamos. Ya Dios ha quitado el temor de nosotros. Debemos darnos para Él. Bendito sea el Señor, porque Él es nuestro Padre. Podemos clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da testimonio en nuestro ser. Y tenemos esa seguridad. Estamos ahí plantados, tenemos esa seguridad en el Señor. Y dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Somos herederos, coherederos con Cristo. Somos, hermanos. Qué precioso. Qué garantía nos da el Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar.
Por eso debemos hacer morir. A través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Nada, ¿verdad? Como dice este verso, las aflicciones de este tiempo no son nada comparado con su gloria venidera. Esa manifestación gloriosa, aleluya. Dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. El anhelo ardiente aún de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Que aún aquí en esta tierra sabemos que la manifestación gloriosa cuando el Señor venga y nos lleve y sabemos todas sus bendiciones que Él tiene, pero aquí que estamos viviendo, aleluya, el anhelo ardiente de aún de la creación es que los hijos de Dios se manifiesten andando en el Espíritu, así como Jesús anduvo. Gloria al Señor. Para terminar, vamos a ir otra vez a Efesios 5. Gloria a Dios. Santo es el Señor por su dulce presencia, hermano. Siento su presencia en medio de nosotros. Efesios 5, verso 15. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Mirad, tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Cómo no? Con diligencia. No ser perezoso. No, yo lo voy a dejar para ahorita. Yo ahorita voy, yo tengo que arreglar este closet, o yo tengo que hacer esto, ¿verdad? O los hombres tienen que terminar este trabajo, esta cosa. No, debemos ser diligentes, aleluya. Debemos ser diligentes y no necios. ¿Por qué? Porque debemos aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. Ser entendido, bendito sea el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios, ser entendido. Dios no está hablando que andemos en el Espíritu. Debemos entender esta parte y analizar y meditar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy andando? ¿Estoy andando en mi carne? ¿Estoy andando en el viejo hombre? ¿O estoy andando en el Espíritu? ¿O estoy andando un poquito en el Espíritu y un poquito en la carne? ¿Verdad? No, debemos andar en el Espíritu como porque es la voluntad del Señor. Dice el verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esta parte aquí, mi esposo predicó el viernes allá en la congregación y compartió en este versículo. Y él compartía de lo que, ¿verdad? La estrategia del enemigo, que el enemigo es, ¿verdad? Lo que quiere que el pueblo de Dios ande en la carne. Y él por eso hace estrategia, ¿verdad? Entonces él hablaba de esta parte que no se embriaguéis con vino. Pero yo puedo ver más allá, como decía ahorita, ¿verdad? No solamente es vino literal del vino, ¿verdad? Yo me puedo embriagar en la televisión, me puedo embriagar por medio del internet, de mi celular, me puedo embriagar con muchas cosas, hermano. Usted conoce y sabe en su vida, en qué área de su vida usted se está embriagando. Y el Señor, ¿verdad? Nos dice que no nos embriaguemos con eso. ¿Por qué? Porque hay disolución, hay muerte. Antes bien, se lleno del Espíritu. Y sigue diciendo, ¿verdad? Hay una coma y dice, hablando entre vosotros, aleluya, con salmos, ¿verdad? Ese es nuestro hablar. Él da la respuesta. Pablo lo que le está diciendo, mira, no te embriagues con vino. Hay disolución en él. Puede haber algo desenfrenado. Puede haber chisme. Puede haber, ¿verdad?
Y siempre tengo que mencionar a mi hermana María Rita. Y ella una vez, y lo doy por testimonio, ¿verdad? Para edificación de todos. Yo le iba a hablar, ella fue a compartir la palabra allá en la congregación hace unos años, y yo fui a hablarle de algo, comentarle algo que era verdadero, pero ella me paró, me dijo no. Y yo sentí, yo dije, ¿y por qué la hermana me paró? Y ella me dijo, no, no me diga nada. Era algo de otra persona, ¿verdad? Y yo en el momento me sentí mal. Soy sincera, Dios conoce mi corazón y sabe. Pero eso fue de edificación para mi vida. Eso no es del Espíritu. Fue lo que pude entender después. Eso no es del Espíritu. Es lo que pude entender que ella me quería decir. Eso no, eso es de la carne. Tengamos cuidado, porque se mueve mucho eso en el pueblo de Dios, de hablar, de decir esto, lo otro. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender del Señor a través de cada uno de nosotros. Cada uno, el Señor nos da, cada uno tiene su talento, sus dones, y yo debo aprender. Yo debo ser humilde y aprender de mi hermana Josie, de mi hermana Olguita, de mi hermana Susi, de todos mis hermanos, de mis hermanos de allá, aún de un niño, yo debo aprender. ¿Por qué? Porque ese hermano que está actuando de acuerdo al Señor, está actuando de acuerdo al Espíritu. Me está hablando y me está diciendo. Y yo tengo que hacer caso a la voz de Dios. Entonces, lo que debo hablar, como dice aquí, hablando entre vosotros con salmo. Yo tenía que venir, era con salmo, hablarle de la palabra, no venirle a hablar de comentarle de eso que me hicieron a mí. Bendito sea el Señor, pero no importa, ¿verdad? El Señor sabe todas las cosas y de eso yo debo aprender, ¿verdad? Dice con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Alabando al Señor en vuestros corazones, no dejándome llevar de las circunstancias, de las situaciones que me rodean. Yo sé que ustedes me entienden lo que el Señor está transmitiendo a través de su espíritu, lo que Dios quiere, que nosotros andemos en el espíritu. Y dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios, aún por la corrección que me hagan. Yo debí dar gracias en ese momento, no sentirme mal, sino dar gracias al Señor. Y por una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza donde yo debo aprender. Y todavía estoy aprendiendo de esa enseñanza. Y yo sé que ustedes, muchos, aprendieron muchas cosas que el Señor la usó para su gloria, ¿verdad? Y nos está usando a nosotros para su gloria, para aprender. Lo que el Señor ha puesto en mi boca en esta mañana ha sido el Señor. Es que el Señor quiere que su pueblo ande en el Espíritu. Andemos en el Espíritu, hermano. Cada uno sabemos en qué área no le estamos dando ese lugar al Espíritu Santo de Dios. Dios me lo bendiga. Que el Señor, ¿verdad? Le doy gracias al Señor. Y quiero orar, ¿verdad? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me ha dado la fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, el que quiere que nosotros, como tu pueblo, como tu iglesia, andemos en el Espíritu. Andemos en ti, Señor, aleluya. Ese es el anhelo tuyo, mi Dios amado. Te damos gracias en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que están oyendo tu palabra. Gracias, Señor, yo lo bendigo en tu nombre, Jesucristo. En tu nombre ellos son bendecidos a través de tu palabra. Y aún aquellos que la van a oír, Señor,
Señor, declaro, Señor, en tu nombre, que tu palabra, Señor, podamos, Señor, hacer oído y hacer caso, Señor, a ti, mi amado Cristo. A ti, mi amado Señor Jesucristo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.